Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Bien, contento con la invitación, creo que acertaste. Sí, yo soy hincha de esa entidad que dirige tu invitado. Mi invitado ha tenido 3 vidas, eso suena muy extraño, pero ha tenido 3 vidas. Una vida académica, una vida pública y una vida en el sector empresarial. Pero toda marcada por una palabra que me gusta mucho, y es la innovación. ¿Y sabe por qué me gusta mucho? Porque yo creo que él no se ha dado cuenta, o creo que no ha pensado muy bien, o ha reflexionado, que detrás de esa palabra que ha marcado la trayectoria de esas 3 vidas, están los sueños de un montón de personas. Proceda pues a decir quién es. Alejandro Laya, director seccional de la ANDI Antioquia. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, María Clara, José Obdulio, un gusto estar acá. Igualmente. Maravilloso esa generosidad de la introducción. Bonita, ¿cierto? Te comienzo diciendo esto. No se debiera decir director seccional de la ANDI, porque realmente la dirección de la ANDI siempre estuvo en Medellín. Hoy está en Bogotá, pero la ANDI es un emblema de Antioquia. Es cierto, es igualito al himno y a... Los mamertos se enfurecerán conmigo diciendo pues que los empresarios antioqueños han sido emblemáticos del país. Así es. Y había un personaje, yo lo conocí, Fabio. José Gutiérrez. Fabio fui compañero, me doy ese lujo. Y además lo visitaba en la oficina, pasaba a tomar tinto. Encantador. Yo diría que es esa palabra encantador, haber una superior encantador. Para Fabio, yo no sé. Yo no sé por qué hablan de encantador de serpientes, es como un fakir que toca una... Un gran líder. No, era un personaje de una inteligencia, de una brillantez y de una voluntad extraordinaria. Bueno, muy bienvenido. Yo quiero empezar preguntándote por una parte de tu vida que tiene que ver con esa dirección de Colciencias, que ya no existe Colciencias, ya es ministerio. Pero esa parte es muy importante porque ¿cómo llegas tú a Colciencias después de pasar por todo ese tema académico y cómo llega uno al sector público a dirigir una entidad que tiene, pues, es tan importante, con tan buena reputación? Hoy es ministerio, tiene el nivel de ministerio. Sí, no, yo creo que pues, hay que volvernos un poquito en el tiempo porque tú dices que he tenido 3 vidas y de hecho yo soy economista y siempre en economía me interesó el crecimiento de la economía y de esa manera me aproximé como a esas teorías económicas donde se basa el crecimiento en la innovación. Muy bien a Milei. Sí, lo he escuchado mental. Milei es experto, él dice en crecimiento con plata o sin plata. Crecimiento. Él es experto. Y en ese mundo académico de la economía de la innovación, que en eso hice mi doctorado y tuve mi primer vida en el mundo universitario. ¿Tu doctorado? Lo hice en la San Pablo CEU, Madrid, en España, en economía de la innovación, y estuve 10 años vinculado a la UPB como docente, investigador. Ahí creé el primer programa de doctorado que tuvimos en Colombia en gestión de la innovación. Y ese mundo de cómo entender que la economía es más innovadora, cómo no van las empresas, pues me llevó luego al mundo de lo público. A tener la oportunidad de trabajar en diseño de política pública para el desarrollo de la innovación para las empresas colombianas, y ahí en Colciencias, que fue la entidad que dirigí, pues tuve la oportunidad pues, de hacer varias cosas. No es tan extraño el tránsito en Colombia entre la actividad privada, la actividad académica y la actividad pública. Te pongo un solo ejemplo, una persona muy vinculada al empresariado colombiano incluso, Nicanor Restrepo. Nicanor Restrepo era un empresario, hijo de empresarios, y fue gobernador de Antioquia. Y creo incluso más que en Antioquia que en el resto del país. En Antioquia hemos tenido muy buena tradición de movilidad entre el mundo empresarial, público, académico.
era un gran empresario y además fundador de nada menos que la Cámara de Comercio de Medellín. Pero eso debe tener Así es. un porqué, y es, yo creo que el interés también por el bienestar de la gente, de la sociedad, la unión un poco, también movilizar Y no, y socialmente. porque estamos hablando de que el principio, dijéramos, el nacimiento del siglo XX fue el surgimiento de un gran empresariado antioqueño. No, y sin duda lo que tú señalas, pues la ANDI, que es la institución donde me encuentro desde hace 5 años, pues toda su génesis de los empresarios pues tiene más que ver con su compromiso en aportar en la construcción de sociedad. Y la ANDI es un gremio que se ha dedicado a construir más país, como dice ese eslogan, y de alguna forma pues una parte de aportar a la sociedad desde la perspectiva empresarial ha sido también está en el servicio público. No solamente decirle a los administradores públicos qué hacer, sino también a veces dar un paso al frente, asumir esa gran responsabilidad, ese gran desafío, pero sobre todo en esa oportunidad de tocar tantas vidas, que es lo que tiene uno cuando está en el mundo de lo público y tiene esa posibilidad de hacer bien las cosas de manera honesta, transparente, con compromiso, y aportar a esta construcción de país. Hay un imaginario en la gente, y es que uno en la academia, digamos que ve muchas teorías, quizás estudia muchas cosas, pero cuando llega a la práctica, sobre todo a lo público, donde hay tantas piedras en el zapato, donde todo es más lento, digamos que ahí puede haber como una pared, pues como un obstáculo que se puede sentir. ¿Lo sentiste? O cómo aplicar también todo eso que entendiste de la innovación en tu doctorado a un tema tan complejo como Colciencias. Es un poquito incluso contraintuitivo, porque viene uno del mundo de la innovación y mi tema siempre ha sido la innovación empresarial, acompañar a que las empresas innoven más. Y claro, llega uno al sistema público donde hay tanta rigidez normativa, todo está tan reglado, hay una presunción de que todos los servidores públicos van a hacer un daño, entonces hay que vigilarlos, entonces hay muchas limitantes en cómo se desarrolla. Creo que eso lo obliga a uno a ser mucho más creativo en cómo tiene que hacer las políticas públicas, hacer los instrumentos, cómo desarrollarlos, y un poco pues ese fue como el desafío en su momento en Colciencia, en el mundo de lo público. Por supuesto que hay restricciones, pero como se dice, donde hay una barrera también hay una gran oportunidad de crear algo nuevo. Te tocó de todas maneras una etapa muy, yo diría muy maluca, porque es que el gobierno del presidente Santos, con perdón tuyo, un gobierno cuyo signo era el clientelismo, y se tomaron a Colciencias, se lo tomaron. Ñoño Elías, esa es una imagen para que todo el mundo recuerde qué pasó, y es que lo pusieron a manejar las regalías. Pero recuerda que ese sistema de regalías, y creo que ahí me distancio un poco de ti, esos son los gobernadores. Los gobernadores eran los que ejecutaban ese dinero, y fue cuando vimos todos esos casos tan desastrosos de corrupción. Particularmente yo estuve en el segundo periodo del presidente Santos. Participaba Colciencias, ¿no? Estaba en ahí. la evaluación de proyectos. En la Para poder evaluación de asignar proyectos, Entonces y iba me el ñoño, presentaban iba a entidades Besaire territoriales, y y luego las entidades territoriales hacían la ejecución, que fue donde pasaron todas las cuestiones que pasaron con la pérdida de los recursos una vez los recursos estaban asignados. Entonces, ese sistema, por supuesto, que fue un sistema muy importante, que es destinar dinero de las regalías de la explotación mineroenergética para el país, para proyectos de ciencia y tecnología, ha tenido muchos claroscuros, tuvo muchos claroscuros en el mal uso del dinero, en la mala asignación de los recursos. Mi sensación que tuvo muchos oscuros. Yo creo que ha tenido sin duda pues muchas críticas. Creo que tuve la oportunidad cuando estuve de promover una reforma importante en el sistema, que creo que le ha agregado algo de transparencia, que fue el cambio constitucional, de incorporar un artículo en la Constitución Política para que los procesos de selección de proyectos fueran mediante convocatorias públicas, abiertas y competitivas, y no solamente o no con la designación directa de los gobernadores. Entonces un poco eso le generó mucha más transparencia al sistema, mucha más competitividad al sistema, pero bueno, creo que esas son las complicaciones de la administración de lo que estamos hablando, de los recursos públicos, donde concurren tantas de las realidades de nuestro país. Mucha gente que queremos hacer bien las cosas, que las hacemos bien de manera honesta, pero también algunos personajes que, como tú señalas, las hacen mal. Yo participé y voté a favor de la creación del Ministerio de Ciencia, pero la debacle de ese ministerio, porque es debacle, en mi opinión, nos va a llevar a entender que la idea de un Estado no metiéndose en el día a día de la investigación, sino generando condiciones, sobre todo, por ejemplo, bajando impuestos, creando condiciones para que las empresas puedan invertir más en ciencia, tecnología, en innovación, etcétera, cosa en la que ustedes dos están, es lo mejor. Eso es indudable. Sin duda en materia de innovación, pues el papel del Estado es más derrumbar barreras que crearlas. De hecho, nosotros hacemos una medición cada año que hacemos en la ANDI con las empresas del país,
cuáles son sus barreras para innovar. Y la principal barrera que nos expresan los empresarios no es la financiación, es la complejidad regulatoria que tiene el país. Y dicen, si tuviéramos menos complejidad regulatoria, tendríamos más oportunidades para innovar. Entonces, ni siquiera es el imaginario colectivo de que necesitan más plata, ¿no? Realmente cuando lo van a hacer porque ven algo potente donde aportar, lo hacen con sus propios recursos. El 50% de todos los recursos que hay en materia de innovación en el país provienen de las empresas, apenas el 17% del sector público. Entonces, los empresarios son los principales motores de la innovación. No, todo es del sector de las empresas. Lo que pasa es que el sector público se le roba una buena porción de su capital de trabajo a las empresas. Entonces, o sea, que siempre en el fondo todo lo ponen los empresarios. Pero tú dices que es un debacle porque pues como que lo misional está... No, porque el salto, me dijiste que estuviste como en contra de la creación del ministerio, pero la verdad es que eso hiperpolitizó. Ya veníamos de una época de politización, que es la del doctor Santos. En su momento no estuve de acuerdo con la transición a ministerio, un poco, pues... Por lo que está pasando, ¿no? Claro, pues porque finalmente en el Estado hay dos tipos de entidades, los ministerios que tienen iniciativa legislativa y los departamentos administrativos que no tienen iniciativa legislativa, entonces son por naturaleza técnicos. Entonces las personas que hemos estado en los departamentos administrativos, como tipo Planeación Nacional, en su momento Colciencias, hemos sido personas más de origen técnico. Yo nunca he tenido ninguna afiliación política y nunca llegué por recomendación política de nadie, simplemente por mi desempeño en el trabajo, y esa ha sido como la principal razón. Pero lo suelto, yo le estoy metiendo mucha política a esta entrevista o a esta conversación, más bien. No, estuvo bueno para María comenzar. Clara. No, está muy bien. Y de ese paso, pues como para que cerremos el paso también como por Colciencias, ¿qué recuerdas? Aparte de haber participado también de esa reforma, que eso me parece genial porque ahí se bajó ese tema de oscuridad del que estábamos hablando. ¿Qué recuerdas de científicos, emprendedores, personas iniciativas de temas amenos? Un minutico. Entonces, usted sigue con la palabra. Apenas comencemos con el segundo segmento. Retomemos con esas historias bonitas de ese paso por Colciencias, emprendedores, científicos, innovadores, personajes que te hayan presentado un proyecto, cosas que te hayan pasado, que quieras contar. Yo diría que hubo dos cosas que me marcaron y que fueron pues bellísimas en el paso por Colciencias. Una fue que tuve la oportunidad de hacer parte de la creación con todo el equipo que dirigía de un programa que se llamó Colombia Bio, que todavía existe. Y un poco Colombia Bio partía de Colombia Bio. Partida de biodiversidad, un poco de esa riqueza que tenemos en biodiversidad, de cómo volver con científicos a recorrer territorio nacional en muchos lugares. Exploradores, evocando las antiguas expediciones de Humboldt, de Mutis, exacto, pero con tecnologías modernas, con genómica, para ir a descubrir nuevas variedades y nuevas especies. Y comenzamos una iniciativa muy, muy potente que tenía esas expediciones científicas por todo el territorio nacional. Se descubrieron un número muy grande de variedades vegetales, animales, anfibios. Lo hicimos en alianza. Otra expedición botánica, otra expedición botánica, lo hicimos en alianza en algunas partes. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Cuándo se pasó? En Colombia se siguen encontrando especies. Todo el tiempo, de la fauna. Somos el segundo país más megadiverso del mundo. Entonces, primero pero además recordá que es que Mutis es un personaje, yo creo, ¿por qué no le hacemos estatuas? No tengo ni idea por qué. Íntimo de Linneo, se escribía con él, el hombre, el sabio de Europa, así es. Se escribía, bueno, él era también europeo, pero realmente asentado en Mariquita y viviendo y educando y formando. Ese grupo de personas que él formó no tiene antecedentes, de pronto los padres fundadores de los Estados Unidos. Es el mismo nivel. Lo que pasa es que lo nuestro nos lo mataron en la toda esa emoción que se genera, como la que estábamos viviendo en esta mesa, de volver a recordar esos antiguos exploradores, científicos, pero con metodologías modernas, redescubriendo la biodiversidad, le agregamos unos componentes adicionales, como de esta época, que era todo el mundo audiovisual. Entonces también convocamos a un público, digamos, no científico, que eran productores audiovisuales independientes, para que ellos fueran a las expediciones e hicieran libremente, sin ningún guión preelaborado, una
acompañamiento, un registro audiovisual de las ¿Y eso dónde expediciones. está? Quedaron, En quedaron, YouTube, unos, ¿o quedaron dónde? 8 documentales. De hecho, ganamos un premio India Catalina con uno de ellos. En YouTube están, los puedes buscar. ¿Cómo se llama? Colombia Bio, Expediciones Colombia Colombia Bio. Bio. Te voy a regalar un paquetico de Le algunos faltó que están. promocionar eso, yo siempre le digo lo Pero mismo. aquí le estamos Sí, haciendo pero- Eso es Colombia Bio. hermoso. Pero ese es un punto también, mira, Yo no lo he de, visto. de esas cosas, de volviendo a la política pública, de la continuidad de cosas que son bien. O sea, creo que uno de los problemas que hemos tenido siempre en nuestro país es no darle continuidad a buenas cosas que hacen otros gobiernos, independientemente de nuestra afiliación o gusto político, no, hay que darle continuidad. Esa fue una primera experiencia maravillosa que recuerdo, que llevo en el corazón, bonita, disruptiva, diferente, que nos conectó con ¿Estuviste en comunidades. alguna zona de Antioquia? Sí, estuve pues en muchas zonas de Antioquia. ¿Cuál, por ejemplo, así pues, como que la vean los Hicimos televidentes? una por todo el límite entre Urrao con el Chocó. Ahí hubo toda una expedición porque es una zona mega diversa, súper distinta. También hubo en el Oriente Lejano. Bueno, estuve pues en la zona de Argelia, Chiribiquete Nariño y- también. Bueno, hicimos en muchos lugares y estuve pues en algunas. Y cambiando como de escenario, pues también tuve la responsabilidad, en el momento histórico que estuve, estábamos en el proceso de acceso de Colombia a la OCDE. Entonces yo fui el jefe de delegación para el Comité de Ciencia y Tecnología de Acceso de Colombia a la OCDE. Y entonces fue todo una cosa pues importante poder presentar al país en el escenario de la OCDE en temas de ciencia y tecnología. Un fueran- Ruanetas entrando a un club selecto para en que Londres. ¿Y nos cómo hubieran nos aceptado. veían? ¿Qué sentiste? Yo creo que hay como mucho prejuicio sobre que la OCDE ¿Quiénes te son dice... de Latinoamérica primero que todo? ¿O quiénes estaban? En Latinoamérica está en Chile, está en México, Brasil asiste como observador, Brasil no hace parte, pero asiste como observador, Colombia, esos son los países de América Latina que estamos en la OCDE. Estamos hablando de Siguiendo. prejuicios. Porque un poco pues se cree que la OCDE dicta qué políticas debe hacer un país, ¿no? Ellos básicamente dicen, dígame usted cómo hace su tema, cómo lo evalúa y te compartimos unas buenas prácticas que los países que hacen parte pues, de la OCDE tienen establecidas y uno pues las puede emular, imitar, pero no es obligatorio, es un foro más de aprendizaje, más de compartir buenas prácticas. Y eso es importante porque es que en Colombia y en Antioquia particularmente hemos sido muy tímidos en los escenarios internacionales. Somos muy endógenos, muy locales, nos cuesta trabajo salir A pesar de de que Antioquia. tenemos cosas maravillosas, Pero por salir ejemplo, a, cuando dices salir salir, al ¿no toques mundo, a contar salir o a- salir salir a al- compartir? a ser parte de la conversación del mundo. a ganar Ok. premios Hacer Nobel. parte de la conversación del Llamémoslo mundo. así. Entonces, ser parte Por de la ejemplo, conversación perdona, mundial. te interrumpo y supongo que estuviste muy metido financiándolo. Esa investigación sobre el Alzheimer en Antioquia, eso va a ser premio Nobel algún día, ¿o no? Sí, Bueno. pues, esa línea de investigación ha tenido proyectos de conciencias desde mucho antes que yo existiera en Colciencia, porque es una línea pues, que lleva 20 años de investigación y por supuesto que siempre se ha financiado y tenemos científicos muy potentes. Esa línea Estamos de Alzheimer interrumpiendo mucho, ha sido siguiendo clave. es con tu ¿Por qué nos narración. cuesta tanto salir al mundo? Porque hemos sido muy locales, hemos sido muy autocomplacientes también, creo yo, de una Montañeros. manera crítica en Antioquia, Montañeros. con que creemos que lo que aquí hacemos es lo mejor. Acabo de leer un artículo maravilloso de Santiago Montenegro sobre las condiciones geográficas de Colombia y dice que somos el tercer país en dificultades, diéramos, geográficas. Y eso explica mucho ese ensimismamiento de nosotros mismos, tener que producirnos todos, proveernos todo, pero también nos ha hecho ser como muy autosuficientes, que en creer que todo lo podemos controlar, que no necesitamos del mundo, y eso nos está pasando factura. Para bien y para mal. Para bien y para mal, claro. Hoy estamos viendo cómo realmente a la economía antioqueña, particularmente, le da dificultad globalizarse, insertarse a nivel internacional. no- Y empato con la innovación. También eso Tiene todo significa que ver, que claro. tienen que tener ofertas de innovación potentes a escala mundial para poder competir a nivel internacional. Ahí tenemos un desafío como país. Volviendo al artículo de Montenegro, son Nepal, Suiza, Colombia. Entonces no. nosotros somos más parecidos a Nepal. Ahí- Éramos en aislamiento porque geográfico. estamos... Sí, sin duda las vías Las 4G vías, ¿no? van, 4G. van cambiando y van a cambiar ese panorama de manera definitiva, pero culturalmente necesitamos unas 4G para la mente que nos conecten con el mundo y no que sigamos con estas vías una pequeñas. pregunta, vos que conociste allá pues a todos los sabios de Colombia, ¿quiénes son los sabios de Colombia? Si te dicen ¿Quién es el nombre, mutis de Colombia? No, dame de el hoy. ranking de sabios. No, yo te digo que yo siempre siento escozor con ese nombre de los sabios, porque creo que de alguna manera hay científicos muy prestantes en su área del conocimiento,
pero cuando lo vuelve sabio, que es que sabe todo y se la sabe todo, yo tengo ahí pues como cierta no distancia es lo con socrático, eso. solo sé que nada sé. Entonces, de alguna no es- manera, hay muchos científicos, no voy a decir nombres, cada uno muy experto en su área temática, en su tema, en su campo de investigación. Hay unos más vocales que otros, que escriben columnas en los medios masivos, entonces son más conocidos. Hay otros que son más introvertidos, más tímidos y que se dedican al laboratorio Pero bueno, pero dame científico. candidato a premio Sí. Nobel, por ejemplo, en ciencias en Colombia. No El tendría- director de Colciencia, entonces no te Sí, no tendría uno como así, como, porque es que esos premios Nobel también tienen que tener como un impacto muy grande a nivel científico, las investigaciones, y tenemos que ser honestos, pues Colombia no juega en esas ligas de la ciencia mundial, eso hay que tenerlo claro. Es decir, nosotros no somos un jugador mundial en ciencia, es una pregunta que tenemos que hacer como sociedad, ¿qué papel queremos tener en la ciencia mundial? ¿Cuáles son esos 2 o 3 sabios, como tú dices, que realmente vamos a financiar de manera decidida y limitada casi, como tienen los grandes premios Nobel en el mundo durante décadas para poder tener esos aportes? ¿Y la al universidad conocimiento cómo va en nuevo? eso? Cuando hablo de la universidad genéricamente hablando, no la bolivariana ni dijeron la academia, digámoslo más bien. Yo quiero mucho las universidades, soy muy cercano a ellas y permanentemente tenemos estas reflexiones con la universidad, y un poco las universidades están prisioneras de unos sistemas que también soy autor de ellos cuando medimos la calidad de la ciencia, que se basa mucho en la productividad científica, las patentes, los artículos científicos. Entonces la ciencia que se viene haciendo responde mucho a que se pueda publicar en X Journal, que le dé puntos a la universidad para poder avanzar. Por supuesto que eso es como una simplificación, porque detrás de eso hay una cantidad de intereses legítimos de avanzar en el conocimiento, pero eso nos ha hecho que de alguna manera nos haya sido difícil elegir 2 o 3 campos donde queramos ser relevantes. Si tú miras las agendas de investigación de las universidades, como la del país en cabeza pues, de Mil Ciencias, son agendas que tienen 10, 15 áreas priorizadas, y tú no puedes ser bueno en el mundo en 15 áreas. En los Tienes países, que elegir 2 o 3 cosas. los países muy fuertes en esos temas de ciencia tienen una agenda distinta. Tienen agendas supremamente O sea, focalizadas. Hay Y tres el temas. Estado es... hay 3 Pues, temas. miremos los actor. ejemplos recientes. Por ejemplo, ahora que Exacto. estamos pues, en transición en elecciones en Estados Unidos, dicen necesitamos ser líderes En. la producción de microchips para ponernos al tanto en la competencia de la inteligencia artificial. Pum, microchips. Necesitamos ser líderes en la producción de baterías para la movilidad eléctrica. Pum, baterías eléctricas. Eligen Drones, eligen por 2 o 3 ejemplo. temas. Eligen 2 o 3 temas donde ponen toda la fuerza pública, todos los incentivos. Y por supuesto los otros temas quedan a la libertad del mercado de los que los quieran desarrollar. Pero ahora sí preguntémosle a José Obdulio, que lleva tantos años observando todo el tema público, porque es que eso pasa en lo público, en lo privado, en la academia. ¿Por qué nos cuesta tanto enfocarnos en 3 cosas para sacarlo adelante? Yo me acuerdo que yo fui a una expedición a un tema en India, en Nueva Delhi, sobre educación superior, y yo me acuerdo que eran 3 cosas. O sea, No, vamos pero por estos 3 Te enfoques. voy a poner un ejemplo que no es así necesariamente. EAFIT es hija de la ANDI. Y EAFIT desarrolló mucha tecnología y mucha ciencia en Colombia. Por ejemplo, el caucho, el plástico o el El caucho. Instituto del Plástico es El un plástico, gran referente pero importante. una cosa mundial. No sé si compartas esa... Pero es un gran sí, referente, pero es un gran referente. en general lo que está diciendo Alejandro también responde mucho a lo que vemos todo el tiempo. O sea, y mira que se lo preguntábamos al gobernador, ¿qué hacemos nuevo? Y no sé qué es que nos tenemos que poner Pero me voy al más día. a la, O sea, a la son escala muchos país, a la temas. escala país, y un poco pues lo que le planteas de interrogante a José Obdulio de la dificultad en la política pública de elegir 2 o 3 cosas, pues tú lo sabes un poco, y es porque, claro, cuando eliges 3 cosas estás renunciando a todo lo demás. Cada elección es una renuncia, y esas renuncias se vuelven impopulares en los Tienen unas grupos donde no vas consecuencias. a colocar en la fuerza del Estado para trabajar en ello. Entonces siempre, y también me da culpa, también cuando estuve en el gobierno pues también tuve muchas dificultades, lo intenté, pero es difícil hacer una elección de 2 o 3 temas donde coloques la gran fuerza del Estado por ese tema. Y creo que es una pregunta que tenemos como sociedad que ver cómo resolvemos. La experiencia aeronáutica en Colombia. Colombia podría ser hoy una potencia en la producción, en la construcción, no sé cuál verbo se utilizará para los aviones. Nosotros dejamos ir Embraer para Brasil. Le pusimos tantas condiciones, tantos impuestos y tantas bobadas. La excesiva regulación que señalábamos al principio, la excesiva Hoy regulación. Embraer es un líder mundial. Y tú dices una palabra que quiero como jalar la pita de ahí, que es potencia. Creo que todos siempre escuchamos, podemos ser una potencia una potencia es. O sea, tenemos una cantidad de cosas en las ¿Cómo le va el café? la que podemos ser potencia, pero
no logramos tomar esas acciones grandes, potentes de largo plazo para materializarlas. Mira ahora pues solamente toda la conversación del mundo de la energía sostenible, la producción de hidrógeno. Antioquia podría ser una potencia mundial en la producción de hidrógeno verde, pero eso necesita que tomemos una elección de colocar todos los esfuerzos en una sola UDES, cosa. por ejemplo, estaba en eso y creo que va a dar un golpe muy interesante. ¿Qué dicen las universidades cuando ponemos este tema? Cuando tú lo pones, por ejemplo, bueno, ¿por qué no nos enfocamos en 3 cosas? Lo mismo, las comunidades académicas son complejas, son diversas y todos los campos de conocimiento son relevantes e importantes, se les hace aún más difícil esa priorización, es difícil la elección. Bueno, entonces vámonos para el siguiente segmento. Bueno, sigamos con otra experiencia que tuviste muy interesante y es la gobernación. También. Esa fue antes de Colciencias, ese fue como mi primer paso por lo público. Ahí pues estuve como antes de Colciencias. Ahí entendiste también un montón de cosas. Sí, sin duda, pues uno en las entidades territoriales tiene la posibilidad de recorrer su departamento, los municipios. Ahí me tocó pues el inicio del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia y Tecnología y por supuesto es muy diferente el tipo de política pública que puedes desarrollar desde una entidad territorial a la que puedes desarrollar desde una entidad de orden nacional. Entonces fue muy interesante poder estar en los dos mundos, cada uno con sus limitantes y sus restricciones. Mientras en un departamento como Córdoba se robaban toda esa plata, ¿qué hacían aquí en Antioquia? Imagínate que te voy a contar una anécdota muy triste. No me da miedo que me demanden por decir lo que estoy diciendo. Muy desafortunada. Porque como está eso, cuando hablo de Córdoba, como eso, hay condenas. Mira, sí, no hay condenas. De hecho, cuando yo era director de Ciencia y Tecnología del departamento de Antioquia, mi par en Córdoba estuvo en la gobernación de Antioquia, para que le contáramos cómo lo estábamos haciendo, porque lo hacíamos de manera transparente, eficiente, objetiva, y esa persona fue la que terminó implicada en el caso condenado y declarado del gobernador Lyons y que terminó muerto por la corrupción de esas regalías. Entonces, mientras que aquí lo hacíamos bien, ¿viste? Pero muerto, es decir, decir, aquí lo hacíamos bien, de manera correcta, y enterrado adecuado, en una finca. Allá terminamos con asesinatos, presos y cárceles. Y eso, mensaje y moraleja rápida, es la ética, es la voluntad, es las ganas. Lo hacíamos de manera transparente. No, pero ¿en qué actividades? Entonces, así como ¿qué definimos? Definimos 5 áreas temáticas, hicimos una alianza con la Alcaldía de Medellín, para la gobernación elegimos unos temas prioritarios que eran educación, básicamente educación para maestros, becas de maestría para formar a los maestros y mejorar sus habilidades de educación.